que se deleiten en la palabra del Señor. Entonces los niños ya pueden salir. Vamos inmediatamente nosotros a la palabra de Dios. Vamos a Romanos 8:28. Y hemos estado viendo Romanos 8 y cada día me sorprendo y me maravillo de la grandeza del Señor, de la grandeza de sus promesas, de la grandeza de lo que es Él. Y les confieso que ya anhelaba llegar a al versículo 28, ¿no? Esa gran promesa que el Señor nos hace. Y también les confieso que me alegra estar aquí. Cada día que pasa anhelo el domingo, anhelo predicar, anhelo estar acá, y cuando se acaba el servicio ya estoy pensando en el próximo sermón. Desde el lunes ya lo estoy esbozando y ya lo estoy elaborando porque quiero estar delante de ustedes, y le doy gracias a Dios por ese gozo, porque solo Él pone ese gozo en el corazón de nosotros, nadie más, ni nuestros propios propósitos, ni nuestras propias opiniones, sino solo lo da el Señor. Entonces, leamos Romanos 8:28, vamos a leerlo todos, y ya se lo saben de memoria, ¿verdad? Romanos 8:28 dice así, 1, 2, 3, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, pocos lo dijeron, yo creo que no se lo saben o no lo tenían. Vamos a leerlo otra vez. Bueno, mis hermanos, con fuerza. Haga de cuenta que estaban cantando un gol de la selección ayer, así, duro. Bueno, Romanos 8:28, la voz de 3. 1, 2 y 3. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso, me agrada, mejor. Hay otras versiones que también me gustan. Cuando dicen todas las cosas les ayudan a bien, hay otra versión que dice todas las cosas cooperan para bien. Y hay otra versión que dice todas las cosas obran para bien. Y si ustedes le dan el entendimiento y el conocimiento adecuado a este versículo, uno dice, ¿cómo así que una enfermedad? ¿Cómo así que un accidente? ¿Cómo así que la muerte de un familiar? ¿Cómo así que la pérdida de algún bien inmaterial va a ser para bien? No necesariamente que eso sea algo bueno, porque es algo malo, porque todo lo que resulta del pecado es algo malo. Pero lo que resulte de eso, es decir, la consecuencia de eso, si se es realmente un cristiano, es que va a ser para bien suyo. Esa es la promesa de Dios. Y si no, miren lo que leímos en Génesis, en Deuteronomio, perdón, cuando el Señor los lleva por el desierto y les está describiendo, mire todo lo que hice por ustedes, mire todo lo que sufrieron, mire todo lo que aguantaron, pero yo los llevé a una tierra prometida, y luego les dice, no olviden esto, y vuelve y les repite otra vez, porque el Señor hace eso, repetir, porque nosotros siempre somos dados a olvidar sus beneficios. Ustedes saben que hay un salmo que dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, este versículo nos va dando como luces a la predestinación, porque es que aquí nos está hablando de unos llamados. Poco a poco vamos viendo más claramente la predestinación, y vamos a verlo más adelante. Entonces, esto, como decía, esta declaración, este versículo decía un gran predicador llamado Spurgeon, ustedes saben quién es, dice que este versículo es algo dulce para el espíritu, pero es amargo para la carne. Amargo por lo que tenemos que sufrir, pero para el espíritu es un bálsamo muy dulce, una miel. Entonces acá hay una declaración de, cuando dice, los que son llamados, eso aquí hay una inferencia, es decir, hay algo que no es explícito, que es más bien implícito, dice, los que son llamados, es decir, que hay unos que no son llamados, hay unos que son elegidos, hay unos que no son elegidos, y vamos a ir desarrollando.
Quiero a modo de introducción leer un pequeño fragmento de un libro que leí hace mucho tiempo, de John Piper. Y él habla acerca exactamente de este versículo de Romanos 8:28. ¿Sí? Se llama Gracia Venidera, se llama el libro. Y él describe y dice cómo es vivir en Romanos 8:28, cómo es vivir en esta promesa. Es decir, nos habla de algo así como una edificación. Y yo lo pongo en estos términos: ¿usted cómo prefiere vivir? ¿En un castillo grande, gigante, con puertas blindadas, que sean antimisiles, bien fortificado, con todas las provisiones necesarias? ¿O prefiere vivir en una casa de cartón? Claro, muy seguramente todos escogeríamos el castillo bien fortificado. Pues mis hermanos, más o menos eso es lo que nos quiere dar ahorita en la siguiente cita este autor. Eso es lo que es Romanos 8:28. ¿Cómo es vivir dentro de la promesa de Romanos 8:28? Creyendo eso que nos está diciendo acá. Y dice así, más o menos, dice: si vives dentro de esta enorme promesa de Romanos 8:28, tu vida es más sólida, más estable que el monte Everest, que es el monte más alto del mundo. Nada puede derribarte cuando estás dentro de los muros de Romanos 8:28. Claro, vamos a tener tropiezos, eso es verdad, pero la idea general siempre va a seguir siendo la misma: Cristo. Y dice, fuera de Romanos 8:28, es decir, fuera de esta promesa, los que no creen esta promesa, los que no son llamados, todo es confusión. ¿Qué es? Ansiedad, temor, incertidumbre. Eso es. Fuera de esta promesa de gracia futura que todo lo abarca, dice, hay casas de paja, de drogas. Eso es lo que hay fuera de esa promesa. Todo se derrumba, muchas diversiones inútiles, hay paredes de cartón, hay techos de hojalata. Todo es efímero, todo es en vano, todo es débil. Hay fortificaciones de cartón, hay candados de papel, hay sistemas de alarma, misiles antibalísticos. ¿Qué quiere decir esto? Afuera hay 1000 sustitutos de Romanos 8:28, porque usted puede sustituir esta promesa por sus seguridades. Por eso el nombre acá dice que hay misiles, que hay alarmas, es decir, hay sus propias fuerzas fuera de Romanos 8:28. En Romanos 8:28 está el propósito de Dios, la confianza que tenemos en Dios, y fuera de esta promesa está mi propia confianza, mi propia protección personal. Una vez que cruzas la puerta del amor hacia la estructura masiva, inquebrantable de Romanos 8:28, dice que todo cambia. Es decir, cuando realmente confiamos en Jesucristo como único y suficiente Salvador, todo cambia. Llegan a tu vida, ¿qué? La estabilidad, la profundidad y la libertad. Simplemente ya no puedes dejarte llevar. ¿Dejarte llevar por quién? Por el mundo. La confianza de que un Dios soberano gobierna para tu bien todo el dolor y todo el placer que jamás experimentarás es un incomparable refugio y seguridad y esperanza y poder en tu vida. Eso es un refugio seguro. Es un refugio seguro. ¿Cuántos no anhelan la seguridad? ¿Cuántos no anhelamos la estabilidad? Porque el mundo de hoy está inseguro. ¿Qué es lo que más abunda? ¿Qué es lo que más pulula? ¿Qué es lo que más hay en el mundo hoy en día? Inseguridad. No solo estoy hablando de inseguridad vista como robos o atracos, no. Inseguridades personales que las personas tienen, valga la redundancia. Tienen todo tipo de inseguridades. Por su aspecto, por su manera de hablar, por su manera de pensar. Todo es inseguridad. Pero en Cristo, realmente un cristiano verdadero tiene que tener seguridad, porque su personalidad está basada en Cristo. Claro, cada uno de nosotros tenemos una personalidad distinta, pero en la sombra del Señor. Ya no puedes dejarte llevar. Dice, cuando el pueblo de Dios realmente vive por la gracia futura de Romanos 8:28, desde el paludismo más grave hasta el cementerio, ¿sí?
son las personas más libres, fuertes y generosas del mundo. Su luz resplandece y el pueblo da gloria a su Padre que está en los cielos. Eso es la promesa del Señor, como un abrebocos. El mundo en derredor sabe, conoce, confía y se aferra a las promesas de este mundo. Nuestra casa puede ser nuestra seguridad, nuestra salud, nuestros estudios, mi oficio, mi familia, muchas cosas. Esas cosas pueden ser el reemplazo de la seguridad que el Señor nos da. Y si alguna de estas cosas colapsa, si mi salud colapsa, si pierdo mi casa, si pierdo un ser querido, si pierdo mi trabajo, todo mi mundo colapsa. ¿Por qué? Porque mi confianza no está puesta en el Señor, sino que está puesta en lo que yo puedo, en lo que yo hago, en lo que yo tengo. Por eso es la inseguridad. Entonces, todas estas cosas colapsan, todo es derribado y todo es una desestabilización. Entonces vamos a empezar a desglosar un poco más, a desmenuzar. Y la primera parte de Romanos dice, y sabemos que, y además, ¿cierto? Además sabemos que. ¿Qué sabemos? Según el contexto que lleva Pablo en Romanos 8, en base a lo que ya hemos visto, ¿ustedes se acuerdan? Vamos a Romanos 8, o bueno, los que están en Romanos 8, ustedes recuerdan cómo terminamos, ¿verdad? En Romanos 8:27 él nos decía, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sabemos estas cosas, sabemos que Él intercede por nosotros, sabemos que el Señor sabe qué es lo que quiere nuestro espíritu y de la misma forma. Entonces, sabiendo estas cosas, sabiendo que intercede por nosotros y actúa y se mueve según la voluntad de Dios, pues el Espíritu Santo es Dios mismo, Pablo da por sentado y se incluye que debemos tener este conocimiento. Sabemos lo que quiere Dios, porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Y qué es pues lo que sabemos? La siguiente parte dice, para los que aman a Dios. Entonces, y sabemos que para los que aman a Dios. ¿Y cuáles son esos de los que Pablo está hablando aquí? ¿Cuáles son los que aman a Dios? Porque todo el mundo de a pie a los cuales ustedes se encuentren, usted le va a preguntar, ¿usted ama a Dios? Muy seguramente le va a decir que sí. Nadie le va a decir, yo odio a Dios. Puede que lo haya. Pero es más probable que todos los que usted se encuentre le van a decir, sí, yo amo a Dios, amo a Dios. Todo el mundo ama a Dios. Y ese es el peligro, de que todos lo dicen, pero realmente no hacen conforme a su voluntad. Y yo creo que es menos peligroso alguien que le diga, no, yo no amo a Dios, soy ateo, no creo. Eso es más peligroso que alguien que diga, sí, yo lo amo. Es más difícil de juzgar a una persona de esas, pero bueno, sus palabras hablan. Entonces, para los que aman a Dios, aquí ya hay una exclusión, ¿sí? Así como el evangelio es exclusivo, es decir, el evangelio excluye el que cree y el que no cree. Porque no se trata de que Dios ame incondicionalmente. Muchos dicen, ay, Dios ama incondicionalmente, qué bueno, incondicionalmente. No, Dios lo ama a pesar de lo que usted es. Al único que ama incondicionalmente es a Cristo. Por eso Él nos llama a nosotros a arrepentirnos de nuestros pecados, es decir, que haya un cambio de nuestra condición. Tiene que haber un cambio en nuestra condición, tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento, entonces se excluye, dando aviso de lo que sigue a continuación solo es para los que le aman a Dios. Ya hay un aviso, no es para todo el mundo en general, no es para todo el mundo. Por eso yo siempre traigo a colación este versículo, cuando dicen, muchas personas dicen, para los que aman a Dios, todas las cosas les vienen a bien. Y cualquier cosa que estén haciendo, no importa, dice que le viene a bien, pero realmente no tiene una relación con Dios, no sabe quién es Dios, no sabe cuál es la voluntad de Dios, sino más bien una promesa que solo es dada a los que aman a Dios. Y surge una pregunta que se debe hacer: quien dice que ama a Dios y está convencido de que realmente lo ama, tiene que hacerse esta pregunta. Generalmente las personas que no son cristianos profesan y dicen que aman a Dios, aún
nosotros mismos, si decimos que amamos a Dios, ¿verdad? Debemos decir, bueno, ¿y cómo o qué significa amar a Dios? ¿Qué significa eso? Y vamos a 1 Juan 4:10, por favor. Primera de Juan 4:10. Y el anciano Pablo lo puede leer, por favor. Fuerte. Primera de Juan 4:10. Ajá. Entonces, ¿en qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios. Dice que Él nos amó primero a nosotros. Nos amó primero a nosotros para que le podamos amar a Él. Por eso dice que hay unos llamados. Hay unos llamados a amar a Dios porque ya han sido amados por Dios. El amor, y vamos a ir desglosando un poco más. Vamos un poquito a Gálatas 4:9, por favor, ahí atrásito, Gálatas 4:9. Hoy vamos a recorrer harta Biblia, como les gusta a ustedes. A ver, ¿qué dice Gálatas 4:9? Hermano Amauri, ¿qué dice Gálatas 4:9? Entonces, volviendo otra vez a lo mismo, dice, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Es decir, Él nos conoce a nosotros primero. Él nos ama a nosotros primero, para que nosotros le podamos amar. Hay una condición que tenemos que cambiar en el amor de Cristo. Tiene que haber un cambio en nosotros. Entonces, ¿y qué significa amar? Como les decía, que Él nos amó primero. Y hay un versículo que también es clave aquí, todo el mundo lo conoce. Vamos a San Juan 14:15, por favor. San Juan 14:15. Y ese ya se lo saben de memoria. San Juan 14:15, vamos a leerlo. Es muy corto, pero es muy conciso y es muy diciente de lo que es. San Juan 14:15 dice así, vamos a leerlo todos juntos a la voz de 3. 1, 2, 3. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Es claro o no es claro? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Necesita una explicación o no necesita una explicación? Si realmente ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Y de la misma manera está diciendo aquí, para los que aman a Dios, es decir, para los que guardan sus mandamientos, es esta promesa que estamos viendo. Cuando Dios dice que guarden, está diciendo que obedezcan, que cumplan, que cuiden de esto, pero cumpliéndolo. Cuando Dios le decía al pueblo de Israel que guardara sus leyes y sus estatutos, les estaba diciendo que las cumpliera, que las obedeciera. Y de la misma manera Dios hace con David. Y vamos a 1 de Crónicas 21:7 para ir formando esta idea. 1 de Crónicas 21:7 en el Antiguo Testamento. 1 de Crónicas 21:7. Dice así la bendita palabra de Dios. Dice, mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Es decir, cuando dice no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho. Un pacto, un contrato, algo que el Señor no quebrantaría. El Señor mismo cumple su palabra, Él obedece a su santidad.
De la misma, el amar a Dios no es un sentimiento, no son emociones bonitas, hace parte de eso, o solo palabras bonitas, es una forma correcta de pensar, de actuar y sentir, de acuerdo a la verdad, y la verdad es Cristo. Esto es amar a un Dios 3 veces santo, obedecer a su palabra, guardar su palabra, y no obedecerla para ganar algo, no, obedecerla porque Él ya nos ha dado mucho. Entonces, los que aman a Dios guardan su palabra, y la guardan, repito de nuevo, la guardan no para ganar salvación, sino porque Él ya ganó la salvación. Entonces, teniendo esta esperanza, esperan en el Señor. Y dice también Romanos 8:28, siguiendo el versículo, dice, todas las cosas les ayudan. Entonces, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cooperan, obran para su bien. Como decíamos en la introducción del sermón, aún la enfermedad más grave, aún la escasez más terrible, aún la muerte de un ser querido, aún los problemas más difíciles de sobrellevar, aún el abandono total, todo esto nos conducirá, nos guiará al buen propósito eterno de Dios, su presencia permanente delante de nosotros, porque le veremos tal como Él es, y por supuesto el cielo, el propósito, llamamiento supremo, que es verlo a Él cara a cara. Todas las cosas nos ayudan a bien, aún los desastres más terribles, aún tantas cosas horribles que los israelitas pasaron por el desierto, como leíamos, ¿no? Muertes, peleas, disensiones, divisiones, todo tipo de dificultades, muertes, 40 años sufriendo en el desierto, pero el Señor los quería llevar a una tierra donde fluye leche y miel, los quería llevar a su reposo. Por eso, a propósito del cuarto mandamiento que leyó nuestro hermano hoy, el reposo, el séptimo día, el reposo, nuestro reposo va a ser el cielo, y los 6 días es lo que estamos viviendo en la tierra. Él nos quiere llevar al reposo, por eso el día del reposo, para que reposemos, para que guardemos en Él todo, todas nuestras ansiedades, todo, y el Señor nos quiere llevar allá. Ese va a ser el reposo del creyente, el cielo. Ese va a ser el verdadero domingo, donde todos nos gozaremos algún día y le veremos tal como Él es, repito. Entonces, tantas cosas horribles que los israelitas pasaron por el desierto. Y claro, todo a causa de su pecado, de su desobediencia, pero para aún esto y todas estas cosas, el Señor los redirigió para llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Todas estas cosas no fueron en vano. Todos los sufrimientos que pasamos, toda la escasez que pasamos, no es en vano, se los aseguro, no es en vano. Y vuelvo y retomo el versículo que leía nuestro hermano en Deuteronomio, dice, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones, de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del Pernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Es decir, para finalmente hacerte bien. Esa es la postre que nosotros esperamos. Claro, el Señor es grande y es fiel, y dentro de esta tierra, dentro de este sufrimiento, también el Señor nos da cosas. Porque no podemos decir, mis hermanos, que porque hablamos de que la vida del creyente es llena de sufrimientos, sería también de parte de nosotros muy mentiroso decir, no, es que mi vida es siempre llena de sufrimientos. No, el Señor también le ha dado a usted grandes alegrías, el Señor me ha dado grandes alegrías también, grandes gozo,
Pero claro, la promesa máxima, la promesa suprema, a lo que el creyente está aferrado, lo que espera, es ver al Señor. Ver al Señor. Dificultades y más dificultades para luego finalmente hacerles bien, dice la versión de la Biblia de las Américas. Más y más cosas, problemas y problemas, pero teniendo siempre en mente que aún el problema más terrible, la enfermedad más dura, es para bien nuestro. Y es difícil asimilarlo cuando estamos en esas dificultades. Es más difícil. Es como si alguien dijera en medio de un torbellino, aquí no hay torbellinos o no hay tornados, eso se da mucho en Estados Unidos, sobre todo en la parte de Texas, donde todo es llano, hay muchos tornados. Y es como si estuviéramos en medio de ese tornado, en el ojo del huracán, del tornado, perdón, y viéramos todo que está destruido, pero aún en medio del huracán, en medio del tornado, perdón, el Señor nos dice, no, usted va a estar conmigo. Y nosotros estamos ahí en medio, ¿verdad? Y ¿cómo así, Señor? ¿Que todo esto va a ser para bien mío? Sí, es así. Es así. Pero es por fe. Es la esperanza que tenemos. A eso es lo que nos aferramos. Y gracias a Dios por esa esperanza. Yo le doy gracias a Dios cada vez que medito en estas cosas, porque tengo una esperanza. Porque lo más difícil que debe ser en la existencia de un ser humano es vivir sin esperanza, es vivir sin qué aferrarse, es decir, a no aferrarse a nada, a no tener una esperanza. Es muy duro vivir sin una esperanza y sabiendo de que problemas y problemas y problemas y problemas y qué. Pero si yo sé que esos problemas me van a venir a bien, es muy distinto, mi actitud cambia, mi perspectiva de la vida cambia. Todo lo que nos sucede, si amamos a Dios, es para nuestro bien. Recordemos el dicho que dice, lo aprendí esta semana, el mismo sol que derrite la cera, endurece el barro. Esa misma prueba que le hace daño a usted, esa misma prueba, esa enfermedad que le hace daño a usted, y que me hace daño a mí, también es para hacerle bien a usted. De la misma manera. Dijo Job, ¿hemos de recibir de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Sabiendo de que lo malo obrará para nuestro bien, sabiendo de que lo malo cooperará para nuestro bien. Endurece el barro. Ese momento amargo y difícil hace que nuestro carácter sea más dulce y fácil. Repito de nuevo, ese momento amargo y difícil hace que nuestro carácter sea más dulce y fácil. Pero todo tiene ese sentido, es decir, todo cobra sentido si descansamos en la promesa suprema de Dios. Si estamos dentro de los muros de Romanos 8:28. Si estamos dentro de la estructura de Romanos 8:28, de que para los que aman a Dios todas las cosas nos vienen a bien. Si miramos las cosas así, pero no podemos ver las cosas así si no estamos en la palabra, si no estamos en la oración, si no estamos en la comunidad de los creyentes. Es muy difícil. Si yo les digo estas cosas, muy seguramente ustedes van a decir, no, pastor, la verdad es que a mí me ha tocado muy duro. A mí me ha tocado muy difícil. Usted no sabe por lo que yo he pasado. Bueno, usted tampoco sabe por lo que yo he pasado. Pero yo le puedo decir que es verdad. Pero si usted no se entromete con Dios, si usted no empieza a vivir una vida inundada de Él, anegada de Él, si no se sumerge en su voluntad, va a ser muy difícil que entienda las cosas de Dios. Es como si yo les estuviera hablando acá en chino, en japonés, en cantonés. No me van a entender. No me van a entender. De la misma manera Dios hizo así con la vida de José, y ya lo leímos, pero vamos otra vez.
Vamos a Génesis 45:8, por favor, y nos lo leyó nuestro hermano Pablo Pietro. Y es muy interesante todo lo que el Señor le hizo pasar a José, todas las cosas por las cuales él sufrió, pero a la postre, es decir, su finalidad fueron para todo un pueblo. Y aquí José aparece como prototipo de Cristo, no como Salvador. Génesis 45:8, vamos a leerlo todos, por favor. Génesis 45:8, a la voz de tres. 1, 2, 3. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Por debajo de Faraón, que gobernaba todo, ¿verdad? Por debajo de Faraón seguía José. Es decir, por encima de José solo estaba Faraón. José tenía toda autoridad como Cristo, pero menos que Cristo. José tenía todo dominio. José tenía el poder de administrarlo todo como él bien quisiera, como Cristo, pero claro, Cristo a niveles eternales, José a niveles terrenales. Pero mire, es interesante cómo el Señor lleva a José a semejante posición, pero antes de que estuviera allí en esa posición, mire todo lo que tuvo que pasar: vendido por sus hermanos, acosado, metido a la cárcel. Pero vea, mire el postrer final, mire la finalidad de todo lo que quería el Señor: salvar a toda una nación a través de José. El propósito de Dios era uno, el de los hermanos era otro. Muchas veces nuestro propósito es una cosa, lo que yo quiero, lo que a mí me place, mis placeres, pero el propósito de Dios es otro. Y el propósito de esas pruebas que Dios tiene es un propósito para su bien, ni siquiera es para su mal, aunque parece que así fuera, porque ¿cómo así que una enfermedad no me va a afectar? Claro que me va a afectar. ¿Cómo así que un accidente? ¿Cómo así que se me muere un ser querido? Claro que me va a afectar. Pero si realmente usted es un creyente, va a encontrar aún esperanza en eso, y va a encontrar refugio en el Señor, y va a encontrar una promesa que dura, una promesa que es eterna. El propósito de Dios era uno, el de los hermanos era otro. Los hermanos quisieron ejercer daño a José, querían hacerle daño, lo echaron a un hueco, pero esto Dios lo utiliza para bien de José. Yo creo que no hay un ejemplo más claro en la Biblia que la historia de José, y eso no se puede desmentir, y contra eso yo no tengo nada que hacer. ¿Y para qué? Para el bien del pueblo, para el desarrollo de su voluntad. Pues todo el marco de la historia de la humanidad se traza y se ejecuta bajo el plan predeterminado de Dios. Aún el Señor, vean lo que voy a decir, aún el Señor permite el pecado, como dice Santiago 1, no que el Señor sea autor del pecado, no, nosotros somos los autores del pecado, pero Dios aún permite eso para el desarrollo de su voluntad. El Señor permite guerras, el Señor permite hambrunas para el desarrollo de su voluntad, para los que son sus escogidos, para beneficio de sus escogidos, pero también para castigar a los que no son sus escogidos. Y si hablamos de que Dios permite aún las cosas malas para bien nuestro, podemos hablar de lo contrario. El Señor también permite cosas buenas para los impíos, pero van a ser su perdición. Por eso, ojo, y tengamos cuidado cuando muchas veces codiciamos lo que tiene el impío. No, pero es que vea el carro que tiene, nunca le duele una muela, tiene carro, tiene casa, tiene beca. Pero bueno, todos esos bendiciones
o aparentes cosas buenas van a redundar, es decir, su finalidad no va a ser nada buena, va a ser algo malo. De la misma manera. Ahora, eso no quiere decir, reitero, que nosotros no vamos a tener cosas buenas en este mundo. Pero claro, como también leyó en la penitencia Pablo, esfuércese, sea valiente. Pues si trabaja, el Señor lo va a bendecir, pero pues si no trabaja, pues hermano, pues tampoco le va a caer el pan del cielo. Eso sí, el Señor le va a dar lo necesario, pero si usted quiere tener un poco más, pues tiene que esforzarse. Entonces, el Señor traza su plan y nos hace partícipes de su plan, no protagonistas, nos hace partícipes de su voluntad. Y vamos a también en ese contexto, Génesis 50, porque este versículo es como más diciente. Génesis 50, 19 y 20. Este todavía aclara más y sienta más las bases de lo que les estoy explicando en Romanos 8, 28. Génesis 50, versos 19 y 20. Dice así la bendita palabra de Dios. Vamos a leerlos todos, por favor. 1, 2, 3. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ahí está el propósito del hombre y el propósito de Dios. No es que yo digo que es que las cosas se tienen que hacer así, pero no, Dios determina que es así, de esta manera. Incluso el impío quiere ejercer daño contra el hombre de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, miren, lean la Biblia. ¿Cuántos quisieron ir en contra? Faraón, empecemos por Faraón. Quiso esclavizar el pueblo, quiso hacerle daño, pero el Señor lo castigó a su debido tiempo. Muchos querrán hacernos daño, muchos querrán hacernos mal, pero si hay permanencia del Espíritu Santo en nosotros, no van a poder. Y dice el Señor, no le teman al que pueda hacerle daño a la carne, témanle al que pueda hacerle daño al espíritu, al alma, a ese sí, a los que hacen daño a la carne no, porque al fin y al cabo si alguien me mata o algo, pues yo me voy a la presencia de Dios, pero esa persona tiene que responder. Mire, es que es increíble, ¿no? El Señor, el propósito del Señor le respondió: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Yo no soy Dios. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les vienen a bien. José amaba al Señor. José hacía la voluntad del Señor. Y todo eso el Señor lo encaminó y lo obró y cooperó para su bien. Pensamos que el propósito de Dios es malo. Muchas veces decimos: no, el Señor, ¿qué está pasando, Señor? Pensamos que a veces el propósito de Dios es malo, que Dios se está equivocando a veces. No, Señor, por acá no es por acá. Pensamos: esto es lo que me conviene, esto es lo que quiero. Claro, como seres razonables no vamos a elegir lo malo. Nadie va a ir a meterse a lo malo o a elegir lo malo. Nadie va a la tienda y compra la fruta más podrida que haya. Nadie va a ir allá a San Victorino y va a comprar la farina más podrida que encuentre o el casabe más mohoso que encuentre. Pues no, yo no voy a ir a meterme a escoger lo malo, yo voy a escoger lo mejor. Y claro, en nuestra vida nosotros queremos evitar el sufrimiento y queremos lo mejor para nosotros, siempre. Y eso no es malo, pues porque eso es parte de mi mayordomía. Pero en las cosas que yo no puedo tener, en las cosas que yo no puedo alcanzar, el Señor es quien obra. Hay cosas que se me salen de las manos. ¿Cómo yo voy a decirle al Señor: no me envíes esa enfermedad? O, ¿por qué me accidenté? ¿Por qué murió un ser querido? No, eso ya es parte de los designios de Dios, parte de su voluntad. No es mi voluntad. Pero Dios piensa de una manera diferente. Él sabe lo que necesitamos. Sabe que necesitamos, escuchemos bien,
sabe que necesitamos esa tribulación que trae un carácter probado, sabe que necesitamos ese dolor que hará que le busquemos, sabe que necesitamos esa falta de dinero para que confiemos en su providencia, sabe que necesitamos esa frustración porque solo así sabremos que debemos y podemos confiar en Él como único y suficiente todo. Sabe que el hombre es menesteroso, que el hombre necesita. Pero lo que muchos no saben, que lo único que necesitan es a Cristo. La gente no sabe qué es lo que quiere, la gente no sabe qué es lo que necesita. La gente piensa y asume qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. Y yo les he enseñado como un niño piensa qué es lo que le conviene, un niño de 5 años, de 3 años, piensa qué es lo que le conviene, qué es lo que necesita. Pero los niños generalmente están equivocados, no saben lo que les conviene, el papá sí sabe lo que le conviene. El Señor sabe qué es lo que nos conviene, sabe que nos conviene esa prueba, sabe que nos conviene esa pérdida, sabe que nos conviene esa necesidad, Él sabe, Él lo conoce. Y Él piensa de esa manera, por eso Él es Dios, nosotros no. Cada vez que renegamos de los momentos difíciles que estamos atravesando, nos damos el lugar de Dios. José no se dio el lugar de Dios, dice, y le respondió, no teman, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Porque muy seguramente otro hubiera querido venganza en contra de los hermanos. Pero José asumió su rol y su parte en la historia y dijo, yo no soy Dios, yo soy como uno de ustedes, una criatura. Yo estoy igual, en la misma posición. Cada vez, repito, que renegamos de los momentos difíciles que estamos atravesando, nos damos el lugar de Dios. ¿Por qué no más bien cambiamos el por qué a mí, Señor, por el heme aquí, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué me quieres enseñar? Enséñame tu propósito. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres? Hay un predicador muy famoso, el autor de Sublime Gracia, de ese himno tan reconocido a nivel mundial, Amazing Grace, Sublime Gracia, dice así, todo lo que Él envía es necesario, todo lo que Él envía es necesario, nada de lo que Él retiene puede ser necesario. Repito, todo lo que Él envía, nos envía y le envía al mundo es necesario, y todo lo que Él retiene, es decir, lo que no envía, no es necesario. Nada de lo que Él retiene puede ser necesario. Eso que no pasó y que queríamos que pasara, no lo necesitábamos. Pero lo que pasó y nosotros no queríamos, eso lo necesitábamos. Y para finalizar, dice el versículo, Romanos 8:28, esto es decir, los que aman a Dios todas las cosas les vienen a bien. Y aquí recalca aún más la idea. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuáles son los que conforme a su propósito son llamados? Como les decía, esto reitera y afirma más la exclusión que hace Pablo al iniciar este versículo 28. Pues a los que aman a Dios son sus llamados. Pero estos llamados realmente atendieron al llamado porque obedecen a la voz del pastor. Es decir, lo aman porque Él nos amó primero y ya lo leímos. Pero si solo Pablo dijera que solo para los llamados todas las cosas les vienen a bien, diríamos que cualquiera puede ser llamado. Vamos a Mateo 22:14, pues ¿qué dice la Escritura? Ya vamos a acabar, Mateo 22:14. Y lo voy a leer para ustedes, ténganlo ahí. Dice, Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Claro, el evangelio va a ser predicado a todos y todas las personas van a saber quién es Dios y muchos van a ser llamados, pero pocos los escogidos. Porque solo los escogidos escuchan, acatan y obedecen la voz del pastor. Solo sus verdaderas ovejas
hacen su voluntad. Solo sus verdaderas ovejas lo aman realmente y lo obedecen y guardan sus mandamientos. Y los guardan, vuelvo y repito, los guardan porque Él los ha amado. Y el fruto del Espíritu Santo hace que guardemos sus mandamientos por amor a un Dios que lo dio todo en la cruz, a quien se entregó a sí mismo por nuestros pecados, a quien lo dio todo sin escatimar nada, sin guardarse nada, despojándose de todo. Él es nuestro gran pastor y Él es el que nos llama. Bendito Evangelio de Dios. Y vamos a 1 de Juan 2, del 4 al 6, por favor. 1 de Juan 2, 4 al 6. Entonces, solo los que le aman realmente oyen la voz de Dios. Los llamados son los que le aman, los que realmente le aman a Él y los que hacen su voluntad. Y su promesa es para los que le aman y son llamados. No todos pueden gustar de esta promesa, de que todas las cosas les vengan a bien. Solo los verdaderos hijos de Dios. Siguiendo el contexto de Romanos 8, los que realmente tienen el Espíritu Santo en sus vidas, en los que habita el Espíritu Santo, en los que habita Dios mismo, la Trinidad misma, son los que le vienen a bien todas las cosas. 1 de Juan 2, del 4 al 6. Vamos a leerlo todos juntos. 1 de Juan 2, del 4 al 6. Y dice así, a la voz de 3. 1, 2 y 3. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Más claro? Yo no puedo decir que conozco a Dios y no guardo sus mandamientos. Yo no puedo decir, Señor, yo te amo, si no ando como Él quiere que yo ande. Yo no puedo decir, Señor, yo te amo y te doy mi vida, y lo expreso con palabras, pero no lo expreso con acciones ni con la mente. Es más que un solo decir, nos está diciendo acá Juan. No, yo no puedo decir, yo le conozco, Señor, yo te conozco. Ah, claro. De la misma manera en Mateo 25 dice, apartaos de mí que no os conozco. Y en Mateo 7 dice lo mismo, no, apártese, yo no los conozco a ustedes. Aunque dijeron que me conocían, yo no los conozco. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice? Es mentiroso. El que dice yo creo en el Señor y anda como Él quiere, es mentiroso. El que se acerca a Dios queriendo tener aprobación de sus actos, pero solo en su pensamiento, solo en lo que él cree que está bien, es mentiroso. Yo me acerco a Dios sabiendo qué quiere Dios, cómo es que quiere que me comporte, a la luz de la Escritura, no en mis propios preceptos, ni en mis propios juicios, ni en mi propia opinión, no, a la luz de la Escritura. Es el que hace su voluntad, como empezamos el versículo. A los que aman a Dios, todas las cosas les vienen a bien. A los que aman a Dios, a los que guardan sus mandamientos. Porque si usted no guarda sus mandamientos luego de haber creído, es mentiroso. Y tampoco puede guardar sus mandamientos para ganar el favor de Cristo, porque tampoco. Usted los guarda como una consecuencia. Los guarda como la consecuencia del amor de Dios en su vida, como el reflejo de Dios en su vida. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios se perfecciona en los que guardan su palabra. ¿Y cómo sabemos quiénes guardan su palabra? ¿Cómo sabemos que el que dice que permanece en Él, realmente permanece en Él? Debe andar como Él anduvo. Esa es la consecuencia. Mis hermanos,
Solo los que hacen la voluntad de Dios son los que realmente lo aman y son escogidos por Dios para poderlo amar. Solo los que son escogidos por Dios realmente lo aman. Los que hacen el propósito de Dios son los que realmente le aman. Los que permanecen en Él son los que perseveran. Los que andan como Jesús anduvo son los que le aman. Son los que todas las cosas les sobran para bien suyo y sabemos que esto es así. Mis hermanos, la promesa suprema es para los suyos. Vivamos dentro de ella. Vivamos dentro de Romanos 8:28. No olvidemos sus beneficios, como decía en Deuteronomio 8. Les volví a decir, vean, no olviden, porque el Señor sabía que iban a olvidar, y el Señor sabe que nosotros olvidamos prontamente. Y a la primera dificultad, ¿por qué, Señor? Pero no olvidemos todas estas cosas. No olvidemos que para los que aman a Dios todas las cosas les vienen a bien, para realmente sus escogidos, para los que le obedecen. Es esta gran promesa y no la echemos en saco roto. No es algo para tomar a la ligera. Es una gran promesa. Vivamos dentro de esa promesa. Y la pregunta que queda luego de todo esto, ¿esta promesa es para mí? ¿Será que sí es para mí? ¿Será que sí yo amo a Dios? ¿Será que yo soy un llamado de Dios o no? Pero mis hermanos, aún hay tiempo de arrepentimiento, pues aún hay aliento de vida en nuestro cuerpo. Amén. Vamos a orar.